Un saludo muy especial a todos y a todas. Quien les habla, el licenciado Edson Alcocer Álvarez, quien en esta oportunidad realizará este documental que lleva por título Reformas educativas en Bolivia, su masificación, identidad y exclusión. Vamos a dar inicio. Este documental explora los objetivos, estrategias y resultados de las reformas educativas en Bolivia, desde la primera reforma educativa hasta la reforma del nacionalismo revolucionario, a lo largo de la historia boliviana. La educación ha sido concebida como un instrumento fundamental para la construcción de la identidad nacional y el desarrollo económico. En ese sentido, las reformas impulsadas por diferentes gobiernos tuvieron como meta la masificación educativa y la promoción de la independencia económica mediante la castellanización, con la intención de unificar cultural y lingüísticamente al país. Sin embargo, estas reformas, aunque bien intencionadas, enfrentaron múltiples desafíos que impidieron el logro pleno de sus objetivos. La resistencia de los pueblos indígenas, la falta de recursos, las limitaciones de la formación docente y la implementación de políticas centralistas poco adaptadas a la diversidad cultural y geográfica de Bolivia, contribuyeron a un éxito parcial y en muchos casos a un fracaso relativo. La castellanización, lejos de integrar, provocó sentimientos de exclusión entre las comunidades originarias, quienes vieron marginadas sus lenguas, costumbres y formas propias de aprendizaje. A través de testimonios, archivos históricos y análisis críticos, este documental busca ofrecer una visión profunda de cómo las reformas educativas, pese a sus avances, reprodujeron patrones de desigualdad social y cultural. También se examinan las tensiones entre el proyecto estatal de homogenización y la necesidad de reconocer la pluralidad de identidades presentes en la nación boliviana. De este modo, se invita a la reflexión sobre las lecciones aprendidas de estas experiencias y sobre el papel que debe desempeñar la educación para construir una sociedad verdaderamente inclusiva y respetuosa de su diversidad. Objetivos y estrategias de la reforma liberal y la reforma del nacionalismo revolucionario. Esta primera reforma liberal de 1899 a lo que es 1952. Los objetivos: modernizar el sistema educativo para apoyar el desarrollo económico del país, crear una identidad nacional unificada a través de la educación, masificar la educación en los sectores rurales e indígenas. Las estrategias tomadas fueron la introducción de la enseñanza obligatoria y la laicización de la educación, creación de las escuelas fiscales, esto para ampliar la cobertura educativa. Impulsó la castellanización como vehículo de integración nacional. La reforma del nacionalismo revolucionario del año 52-64. La democratización de la educación y la erradicación del analfabetismo.
la vinculación de educación en el desarrollo productivo del país, consolidar una educación nacional a través de esa unificación lingüística. Se ha hecho la expansión de la educación rural con un enfoque más inclusivo. Se ha formado a maestras y maestras con capacitación en una educación intercultural. Se ha realizado el fortalecimiento de la educación técnica para impulsar el desarrollo económico. Dentro de este papel de la castellanización en la construcción de una identidad nacional y en la exclusión de los pueblos indígenas, se tiene la castellanización que ha concebido como una herramienta para unificar a la población boliviana bajo una sola lengua, facilitando la administración estatal y el acceso al sistema educativo y económico. Sin embargo, este conducto a la marginación de las lenguas y culturas indígenas, contribuyendo a la pérdida de identidades propias y a la discriminación de los hablantes de las lenguas originarias. La imposición del castellano generó barreras en el acceso a la educación y al mercado laboral para comunidades indígenas, ampliando las brechas de desigualdad social y económica. Punto 3 tenemos razones del fracaso relativo en estas reformas en términos de masificación educativa y desarrollo económico. Masificación educativa. A pesar de los avances, la cobertura educativa continuó siendo limitada en las áreas rurales, debido a la falta de infraestructura y personal docente capacitado. La resistencia cultural y lingüística de la castellanización obstaculizó la participación plena de los pueblos indígenas en el sistema educativo. La pobreza y la necesidad de que los niños trabajaran en el campo impidieron que muchos accedieran a esta educación formal. Dentro del desarrollo económico, la educación no estuvo acompañada de estrategias efectivas de industrialización y generación de empleo, lo que limitó su impacto en el desarrollo económico. La concentración de recursos en zonas urbanas y la falta de inversión en educación técnica en el área rural limitaron el crecimiento productivo del país. La persistencia de desigualdades estructurales impidió que la educación se convirtiera en un verdadero motor de la movilidad social para la población indígena y campesina. Las reformas educativas en Bolivia, entre la primera reforma liberal y la reforma del nacionalismo revolucionario, que ha sido el Código de la Educación del 55, lograron avances significativos en la expansión del sistema educativo y en la creación de una identidad nacional. Sin embargo, su éxito fue limitado debido a la falta de inclusión real de los pueblos indígenas y a la ausencia de políticas complementarias para el desarrollo económico. Este análisis nos permite reflexionar sobre la necesidad de reformas educativas más integradoras y adaptadas a la diversidad cultural del país, tal cual es actualmente con la Ley 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez. Me despido con esto que dice: la educación es la base del progreso, pero si no es inclusiva, solo perpetuará las desigualdades del pasado. Reflexionemos sobre el futuro de la educación en Bolivia y cómo podemos construir un sistema
que realmente incluya a todos. Les agradezco hasta una nueva oportunidad.